Imaginen una España que recién despierta de una larga noche de grises, una nación que parpadea ante los primeros rayos de una libertad desconocida. Y entonces, en medio de ese amanecer incierto, estalla un relámpago de color, un grito de descaro y modernidad que lo cambiará todo para siempre. Ese relámpago tenía un nombre: Olvido Gara. Pero la historia, la leyenda y la noche la bautizarían con un alias que se convertiría en sinónimo de vanguardia y rebelión: Alaska. No fue solo una cantante. Fue la arquitecta de una nueva identidad, la suma sacerdotisa de la movida madrileña, un terremoto cultural con epicentro en el corazón de Madrid que sacudió los cimientos de un país entero. Su carrera es una constelación de himnos que se incrustaron en el ADN de varias generaciones. Desde el nihilismo punk de Caca Deluxe hasta el estallido de pop sintético con los Pegamoides, que pusieron a todo un país a bailar hasta el amanecer. Se coronó como la reina indiscutible con Dinarama, lanzando al mundo preguntas que se convirtieron en estandartes: ¿a quién le importa lo que yo haga? Su reinado no se limitó a la música. Pedro Almodóvar la inmortalizó en el celuloide, convirtiéndola en el rostro de una revolución cinematográfica con Pepi, Lucy, Bomb y otras chicas del montón. Y, en un giro tan inesperado como genial, se adueñó de las mañanas de los sábados, educando a una generación de niños con La Bola de Cristal, un programa que era, en realidad, un manual subversivo para aprender a pensar por sí mismos. Pero toda deidad tiene su lado oscuro, su laberinto de secretos. La vida de Alaska es un tapiz tejido con hilos de provocación y misterio. Su imagen, una obra de arte en constante mutación, era un escándalo andante para la moral de la época. ¿Era mujer? ¿Era hombre? ¿Era un ser de otro planeta? Jugaba con la ambigüedad en un tiempo donde solo existía el blanco y el negro. Los fantasmas de los excesos de la movida, un torbellino de creatividad y autodestrucción, siempre planearon a su alrededor, aunque ella supo navegar esas aguas turbulentas con una inteligencia feroz. Y cuando el mundo creía haberla descifrado, sorprendió a todos con un pacto de amor eterno sellado en el neón de Las Vegas junto a Mario Vaquerizo, creando una de las parejas más icónicas, enigmáticas y poderosas del panorama español. Cada uno de sus movimientos era un acontecimiento inesperado que avivaba la curiosidad del público. Las abruptas disoluciones de sus bandas en la cúspide del éxito, sus silencios estratégicos y sus espectaculares resurrecciones con Fangoria demostraron que Alaska no seguía las reglas de nadie, ella las creaba. Reina de la movida, musa del cine, ídolo de masas y hereje cultural. Lo fue todo. Conquistó la cima no una, sino varias veces. Pero ¿qué sucede cuando el eco de los aplausos se apaga? ¿Dónde reside hoy el alma de Alaska? Alguna vez estuvo ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste el culpable. Y a seguir el rastro de neón de una vida que es, en sí misma, una obra de arte y una revolución. Acompáñenos a descubrir los giros, las tormentas y los secretos de la mujer que se ocultó tras un nombre de estado para convertirse en un icono inmortal. Para entender el huracán Alaska hay que viajar en el tiempo y el espacio, hasta el México vibrante y convulso de 1963. Allí, en una tierra que siempre ha sido refugio de exiliados y soñadores, nació María Olvido Garashova. No vino al mundo en una familia cualquiera. Su sangre era un cóctel de desarraigo y nostalgia, la herencia directa de una España rota. Su padre, Manuel Gara, era un asturiano exiliado, un hombre que tuvo que huir de su patria por el fantasma de la guerra civil. Su madre, América Jova, una cubana que también había dejado su isla atrás, arrastrada por los vientos de la revolución de Castro. Olvido no nació en una cuna de oro, sino en una de memoria histórica. Creció escuchando historias de una España que no conocía y de una Cuba que ya no existía, arrullada por acentos que no eran del todo mexicanos. Su hogar era un crisol de culturas, un pequeño territorio de resistencia donde se mezclaban la pasión caribeña, la melancolía asturiana y el colorido caótico de la Ciudad de México. Esta infancia atípica, lejos de ser un lastre, fue el abono perfecto para una personalidad única. No estaba destinada a ser como los demás, porque desde su primer aliento, fue diferente. El año 1973 marcó un antes y un después en su vida. Con tan solo 10 años, la familia hizo las maletas y cruzó el Atlántico. El destino, Madrid.
Pero no el Madrid efervescente que ella ayudaría a crear años después, sino la capital de un país que agonizaba bajo el yugo de la dictadura de Franco. El cambio fue brutal, un golpe de realidad que la arrancó de su paraíso de color para sumergirla en un mundo de grises. Pasó de la explosión de vida mexicana a un paisaje de uniformes, silencio y miedo. Para una niña con su bagaje, aquello era como aterrizar en otro planeta. En el colegio, era la mexicana, la extraña, la que hablaba distinto. Esa sensación de no pertenecer, de ser una extraña en la tierra de su propio padre, fue la primera semilla de su rebeldía. Mientras otros niños jugaban, Olvido observaba, absorbía y sentía un profundo desajuste con el mundo que la rodeaba. Esa soledad y esa incomprensión no la rompieron. Al contrario, la obligaron a construir su propio universo, una fortaleza interior donde las reglas las ponía ella. La muerte de Franco en 1975 no fue solo un acontecimiento político, fue una detonación. Madrid, contenida durante décadas, explotó en una ansia desesperada de libertad, color y ruido. Y en medio de esa catarsis colectiva, una adolescente llamada Olvido encontró por fin su lugar en el mundo. O mejor dicho, decidió crearlo. No fue el arte el que la encontró a ella en un conservatorio o una escuela de élite. Fue ella la que se lanzó a la yugular del arte más crudo y visceral que encontró, el punk. El movimiento que llegaba en forma de ecos distorsionados desde Londres y Nueva York era el lenguaje perfecto para su rabia, su inconformismo y su necesidad de dinamitarlo todo. Su camino hacia la fama no fue un sendero de rosas ni una autopista de éxito planificado. Fue un acto de pura necesidad, de supervivencia. No fue suerte, fue la colisión inevitable entre una personalidad volcánica y un momento histórico irrepetible. Su verdadero hogar no era la casa familiar ni el instituto, sino el rastro de Madrid. Allí, entre puestos de ropa usada, vinilos de importación y fanzines fotocopiados, encontró a su verdadera familia, otros jóvenes inadaptados como ella, con las mismas ganas de gritar. Nombres como El Zurdo, Carlos Berlanga o Nacho Canut se convirtieron en sus compañeros de batalla. Juntos, no soñaban con ser estrellas de rock, soñaban con provocar, con existir de la forma más ruidosa posible. De esa energía caótica y visceral nació Caca Deluxe, su primer asalto al orden establecido. Apenas sabían tocar sus instrumentos, sus canciones eran una maraña de ruido y letras irreverentes, pero tenían algo mucho más importante: actitud. Era un acto de expresión puro, sin filtros ni ambiciones comerciales. Era un grupo de amigos que, en lugar de ir al cine, decidían subirse a un escenario para exorcizar sus demonios. No llegaron al arte a pesar de las dificultades. Llegaron al arte precisamente a causa de ellas. La dificultad de encajar, la dificultad de expresarse en una sociedad represora, fue el combustible que prendió la mecha. Olvido Gara estaba muerta. En ese escenario, entre acordes rotos y gritos de anarquía, acababa de nacer para siempre la leyenda de Alaska. El ruido anárquico de Caca Deluxe fue la declaración de guerra, pero la conquista del reino requería un ejército mejor armado y una estrategia más letal. Alaska lo entendió antes que nadie. El punk era un callejón sin salida, una explosión gloriosa pero efímera. Para sobrevivir y reinar, necesitaba mutar. De las cenizas de ese primer incendio nació Alaska y los Pegamoides, una criatura completamente nueva. Abandonaron el amateurismo visceral para abrazar un sonido más pulido, un pop sintético y adictivo que conservaba la irreverencia del punk, pero la vestía con melodías que podían asaltar las radios. Fue una jugada maestra. Y entonces llegó el arma definitiva, la canción que actuaría como una llave maestra para abrir todas las puertas del país. Bailando. Bailando no fue solo un éxito, fue un fenómeno sociológico. Un ritmo hipnótico, una letra banal en apariencia, pero que escondía un llamado universal al hedonismo y al olvido. De repente, la chica rara del pelo de colores que gritaba en tugurios de Madrid estaba sonando en las fiestas de pueblo, en las discotecas de la costa y en los transistores de las amas de casa. Fue su primer baño de multitudes. La primera vez que el gran público, ese que no leía fanzines ni frecuentaba el rastro, se rendía a sus pies. El papel que la llevó a la cima comenzaba a definirse. Ya no era solo la punk, ahora era la moderna, la chica divertida y extravagante que traía de Londres los sonidos del futuro. Mientras su música colonizaba el país, una alianza sellada en la noche madrileña la catapultaría a otra dimensión: el cine. Un joven director con una visión tan transgresora como la suya, Pedro Almodóvar, vio en ella no a una actriz, sino a un símbolo. Le ofreció el papel de Bomb en su ópera prima, Pepi, Lucy,
Bomb y otras chicas del montón. Alaska no tuvo que actuar, se limitó a ser ella misma, descarada, salvaje y magnética. La película, un retrato caótico y brutalmente honesto de la movida, se convirtió en un filme de culto instantáneo y cimentó para siempre su marca personal. Era la musa definitiva de la contracultura, el rostro de una España que se había quitado el corsé y se lanzaba a vivir sin pedir permiso ni perdón. Pero el verdadero imperio se construiría sobre los cimientos de su siguiente reencarnación, Alaska y Dinarama. Aquí, la metamorfosis fue total. La chica de la nueva ola se transformó en una diva sofisticada, glamurosa, envuelta en un aura de misterio y poder. Con Carlos Berlanga como genio compositor en la sombra y Nacho Canut como arquitecto sónico, crearon una máquina de fabricar himnos inmortales. Discos como Deseo Carnal no eran solo álbumes, eran la banda sonora de los años 80. Canciones como ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? O Ni tú ni nadie se convirtieron en clásicos instantáneos, dramas de amor y desamor envueltos en una producción pop de nivel internacional que aniquiló a la competencia. La gloria fue absoluta. Los discos de platino se acumulaban, los conciertos abarrotaban estadios y su rostro ocupaba la portada de cada revista. Pero su coronación definitiva llegó con una canción que trascendió la música para convertirse en un manifiesto vital. ¿A quién le importa? En una sociedad que aún arrastraba pesados prejuicios, esa letra se erigió como el himno supremo de la libertad individual, un grito de guerra para la comunidad LGTBI+, y para cualquiera que se hubiera sentido marginado. Alaska ya no era una cantante, era una voz para los que no tenían voz. Y cuando parecía que no podía subir más alto, conquistó el último bastión, el más inesperado de todos, la televisión infantil. Como presentadora de La Bola de Cristal, Alaska rompió todas las reglas. Lejos de la ñoñería habitual, el programa era un espacio de inteligencia, vanguardia y espíritu crítico. Con sus electroduendes y su estética rompedora, trataba a los niños como seres pensantes, enseñándoles a desconfiar del poder y a amar la cultura. La reina de la noche se convirtió en la educadora de la mañana, ganándose el respeto de padres, críticos e intelectuales, y el amor incondicional de una generación que creció bajo su hechizo. Era el reconocimiento definitivo. Alaska no solo era un ídolo musical, era un pilar fundamental de la cultura popular española. La cima no era un lugar, era su estado natural. Había logrado el más difícil de los premios, la inmortalidad en vida. El Olimpo es un lugar peligroso. Cuanto más alto se sube, más violenta es la caída. Y para Alaska, que había construido su trono en la cima misma de la cultura española, las tormentas no tardarían en llegar. La misma energía desbordada y caótica que la había impulsado hacia el estrellato, contenía las semillas de su propia destrucción. La movida, ese carnaval de libertad y excesos, fue también un campo de minas. El escándalo no fue un suceso aislado en su carrera. Fue el aire que respiraba, el motor de su arte. Pero pronto, las tormentas dejarían de ser un telón de fondo para convertirse en un huracán que amenazó con arrasarlo todo. El primer gran terremoto, el que estremeció los cimientos de la industria, fue la implosión de Dinarama. Desde fuera, eran la máquina de éxitos perfecta, una trinidad intocable. Pero, en la intimidad del estudio de grabación, la bestia se devoraba a sí misma. La tensión entre los tres vértices del triángulo era un secreto a voces que acabó estallando de la forma más pública y dolorosa. Por un lado, el genio melancólico de Carlos Berlanga, un artista superdotado cada vez más hastiado de la fama, del circo promocional y de las exigencias de ser un ídolo de masas. Su alma anhelaba la sombra, mientras los focos le quemaban la piel. Por otro lado, el tándem indestructible de Alaska y Nacho Canut, dos estrategas natos, disciplinados y con una ambición artística insaciable, dispuestos a seguir conquistando el mundo. Era el choque de dos universos, el del artista bohemio contra la profesionalidad implacable. Las disputas creativas, los egos heridos y el desgaste personal convirtieron el paraíso en un infierno. La separación no fue amistosa, fue un divorcio traumático que dejó un cráter en el pop español y una legión de fans huérfanos. Para muchos, fue el final de una era, la prueba de que ni siquiera los dioses eran inmortales. Casi al mismo tiempo, otra tormenta, esta de carácter político, descargó sobre su cabeza. La Bola de Cristal, ese oasis de inteligencia en la televisión pública, fue fulminantemente cancelado. El cambio de gobierno en RTVE trajo consigo nuevos directivos que no entendían,
o no querían entender, aquel programa subversivo que enseñaba a los niños a ser críticos con el sistema. La cancelación fue un acto de censura velada, el fin de un sueño y una bofetada para toda una generación que había crecido con Alaska como su gurú. De repente, la reina de la televisión se vio expulsada del palacio. Fue un golpe durísimo que la apartó del gran público y la devolvió, en cierto modo, a los márgenes. Y entonces llegó el desierto. Los años 90 trajeron consigo un cambio de paradigma musical. La alegría colorida de los 80 fue barrida por la angustia del grunge y la escena alternativa del indie. El sonido de Dinarama de repente sonaba a pasado. El público, siempre caprichoso, buscaba nuevos ídolos. Tras la disolución de la banda, Alaska y Nacho Canut se encontraron en una especie de tierra de nadie. Su nuevo proyecto Fangoria, una apuesta radical por la música electrónica de baile, fue recibido con frialdad por una industria que ya los daba por acabados. Las discográficas que antes se peleaban por ellos ahora les cerraban la puerta. Pasaron de llenar estadios a tocar en salas medio vacías. Fue la gran crisis de su carrera, el momento en que la pregunta flotaba en el aire: ¿sería capaz de sobrevivir o se hundiría para siempre en el pozo de la nostalgia, convertida en una vieja gloria de una época que ya no existía? Muchos otros se habrían rendido, habrían vivido de las rentas de su pasado glorioso. Pero rendirse no es una palabra que exista en el diccionario de Olvido Gara. Lejos de hundirse, hizo de la crisis su nuevo campo de batalla. Si la industria no los quería, ellos crearían su propia industria. Fundaron su propio sello discográfico, Femme Fatale, un acto de independencia suicida para la época. Se atrincheraron en el estudio y, sin ninguna presión comercial, grabaron el disco que les dio la gana, una obra maestra de la electrónica titulada Una temporada en el infierno. Fue su renacimiento. El álbum, gestado en la oscuridad y la adversidad, conectó con una nueva generación de público y los devolvió a la primera línea, pero esta vez bajo sus propias condiciones. No superó la crisis volviendo a lo que era. La superó transformándose en algo nuevo, más fuerte y más puro. Demostró que su trono no dependía de las modas ni de los ejecutivos de las discográficas, sino de una fuerza mucho más poderosa. Su inquebrantable voluntad de ser ella misma, costase lo que costase. Preguntar si Alaska continúa su carrera o se retiró en silencio es no entender en absoluto a Olvido Gara. Para ella, el concepto de retirada es una blasfemia, una rendición inconcebible. El final de Dinarama no fue el epílogo de su historia, sino el violento final de un capítulo que dio paso a una saga completamente diferente y, en muchos aspectos, más fascinante. La supuesta travesía por el desierto de los años 90 no fue un alejamiento de los reflectores, sino un periodo de atrincheramiento estratégico. Mientras la industria musical le daba la espalda, ella y Nacho Canut, bajo el estandarte de Fangoria, se convirtieron en guerrilleros de la electrónica, en misioneros de la cultura de club. No se retiraron. Se hicieron más fuertes en la clandestinidad del underground. Las dificultades, por supuesto, fueron inmensas. Pasar de llenar plazas de toros a actuar en pequeños clubes para un público minoritario habría destrozado el ego de cualquier otra estrella. Para ellos, fue una cura de humildad y una reafirmación de su propósito. La principal dificultad fue luchar contra la etiqueta de vieja gloria. La prensa y las radios que antes los idolatraban ahora los ignoraban, considerándolos una reliquia de una década pasada de moda. Cada disco de Fangoria en esa época era un acto de fe, financiado con su propio dinero y distribuido a través de canales alternativos. Fue una década de trabajo incansable, de sembrar en un terreno hostil, de construir un nuevo ejército de seguidores, uno a uno, en las pistas de baile de todo el país. No se alejaron de los focos por elección, fueron expulsados. Pero en lugar de lamentarse en la oscuridad, aprendieron a generar su propia luz. Y entonces, con la llegada del nuevo milenio, el mundo volvió a girar a su favor. Su perseverancia dio sus frutos. El sonido electrónico que ellos habían defendido en solitario se convirtió en la nueva corriente principal. Con el álbum Una temporada en el infierno, y sobre todo con arquitectura efímera, Fangoria protagonizó uno de los regresos más espectaculares de la historia de la música española. Canciones como No sé qué me das o Retorciendo palabras se convirtieron en éxitos masivos. De repente, Alaska estaba de nuevo en la cima, pero esta vez era diferente. No era la cima a la que te aupa una moda pasajera, sino la que se conquista con esfuerzo, credibilidad y una legión de fans leales que los habían acompañado en las trincheras. Demostró que no era un producto de los 80, sino una fuerza artística atemporal.
Su vida actual es la antítesis de un retiro. Si en los 80 fue una reina, hoy es una emperatriz multimedia que gobierna un imperio cultural construido a su imagen y semejanza. La jugada más audaz y reveladora de su vida reciente fue exponerse como nunca antes en el reality show Alaska y Mario. Fue un riesgo monumental. La diva misteriosa, el icono intocable, abría las puertas de su casa y de su vida al mundo entero. Podría haber sido la destrucción del mito, pero ocurrió todo lo contrario. El público descubrió a Olvido, la mujer detrás del maquillaje. Una lectora voraz, una profesional disciplinada hasta la obsesión, con un humor ácido y una inteligencia fulminante. El programa no solo revitalizó su fama hasta niveles insospechados, sino que la humanizó y la acercó a una audiencia que no conocía su música. Mostró su peculiar vida doméstica, su relación simbiótica con Mario Vaquerizo y su círculo íntimo, convirtiéndolos en la familia más extraña y querida de España. Hoy, Alaska es mucho más que una cantante. Es una institución. Su carrera no se limita a Fangoria, con quienes sigue publicando discos y girando sin descanso. Es una colaboradora fija en los programas de televisión de máxima audiencia. Una voz respetada en la radio, escribe artículos, pincha como DJ en los mejores clubes y su opinión es requerida en todo tipo de debates culturales y sociales. Ha logrado algo casi imposible: dejar de ser un personaje de moda para convertirse en parte del paisaje cultural permanente de España. Su vida no es una existencia tranquila alejada de los focos, es una gestión constante y meticulosa de su propio legado, una reinvención perpetua en el centro mismo del huracán mediático, pero esta vez, controlando ella la dirección y la fuerza del viento. El concepto de familia tradicional salta por los aires al entrar en el universo de Olvido Gara. Para un ser que ha hecho de la demolición de las convenciones su bandera, la idea de un hogar estándar, con una valla blanca y un retrato familiar sobre la chimenea, es simplemente una fantasía ajena. Su familia no es un remanso de paz alejado de los focos. Es en sí misma una performance, un espectáculo perpetuo y, a su anárquica manera, una de las estructuras más sólidas del panorama artístico español. El epicentro de este terremoto familiar tiene nombre y apellidos: Mario Vaquerizo. Su unión no es un simple matrimonio, es un pacto de titanes. La colisión de dos estrellas que, en lugar de destruirse, decidieron crear una nueva galaxia. Su historia de amor es tan icónica como sus carreras. Se conocieron cuando él, un joven periodista y fan absoluto, la entrevistó. La conexión fue instantánea y eléctrica. Vieron el uno en el otro no solo a una pareja, sino a un cómplice, a un socio para la vida y para el caos. Su boda en Las Vegas en 1999, oficiada por un imitador de Elvis, fue un acto de puro romanticismo punk, un secreto que guardaron durante años. Cuando finalmente lo revelaron y volvieron a casarse en Madrid, esta vez ante las cámaras de su propio reality, el evento no fue una simple ceremonia, sino la coronación de la pareja más extraña, fascinante y poderosamente mediática de España. Su familia es un torbellino de apariciones públicas, declaraciones sin filtro y una lealtad mutua a prueba de bombas, feliz o llena de tropiezos. Es una simbiosis feliz precisamente porque ha sabido navegar los tropiezos de la fama bajo sus propias reglas, convirtiendo su vida en común en un proyecto artístico y empresarial a la vez. Frente a la pregunta incesante de la prensa del corazón sobre la maternidad, Alaska siempre blandió la respuesta más honesta, radical y desarmante: la ausencia total del instinto maternal. En un país donde la presión social sobre las mujeres para tener hijos sigue siendo formidable, su declaración fue un acto de liberación. Junto a Mario, tomó la decisión consciente y meditada de no tener descendencia. Su legado, han explicado en múltiples ocasiones, no es biológico sino cultural. Sus hijos son sus canciones, sus discos, su influencia. No siguieron el camino artístico porque nunca existieron. En su lugar, han cultivado un concepto de familia elegida, un clan de amigos y colaboradores íntimos que forman su verdadero núcleo. Figuras como Nacho Canut, su eterno compañero de Fangoria, la artista Topacio Fresh o el director de cine Alejandro Amenábar forman parte de esa corte que es mucho más que un círculo social. Es su red de seguridad, su equipo y su verdadera familia. Tras la reconquista de la fama con Fangoria, Alaska no se limitó a repetir la fórmula. Se diversificó, transformándose de artista en una poderosa empresaria de sí misma. No se dedicó a una sola faceta, las abrazó todas. La creación del sello Femme Fatale en los 90 fue solo el principio de su visión de negocio.
entendió que para sobrevivir debía tener el control. Hoy, la marca Alaska es un imperio diversificado. En la faceta musical, sigue siendo la líder de Fangoria, controlando la producción, la imagen y las giras. Pero fuera de los escenarios, su presencia es aún más abrumadora. Se convirtió en una figura indispensable en la televisión, no como una invitada esporádica, sino como una colaboradora estrella en programas de máxima audiencia como El Hormiguero. Su silla en las tertulias es la de una analista cultural con una opinión contundente y a menudo polémica sobre cualquier tema, desde la política hasta la ciencia. También conquistó la radio, convirtiéndose en una voz familiar en las ondas. Como empresaria, su mayor éxito fue, sin duda, el reality Alaska y Mario, un producto que ella y su marido controlaron creativamente y que redefinió la telerrealidad en España. No se dedicó a la enseñanza en un aula, pero su presencia constante en los medios es una masterclass ininterrumpida sobre cómo gestionar una carrera, mantenerse relevante y capitalizar la propia leyenda. Además, ha cultivado su faceta como DJ, llevando su vasto conocimiento musical a las pistas de baile más exclusivas. No se retiró a la dirección ni a los negocios en un sentido tradicional. Fusionó todas esas facetas, convirtiendo su propia vida en el negocio más rentable y su carrera en un acto de dirección constante y meticuloso. Evaluar la huella de Alaska en el cine español únicamente por su filmografía sería como medir el impacto de un meteorito por el tamaño del cráter. Su influencia va mucho más allá de los papeles que interpretó. Ciertamente, su participación en películas clave de Pedro Almodóvar como Pepi, Lucy, Bomb y Otras chicas del montón o Laberinto de pasiones fue fundamental. No fue contratada por ser una actriz de método, sino por ser ella misma. Almodóvar no la dirigía, la desataba. Ella no interpretaba a un personaje de la movida, ella era la movida. Su desparpajo, su estética radical y su falta de miedo ante la cámara capturaron el espíritu de una era de una manera que ninguna actriz profesional podría haber logrado. Su legado en el cine, por tanto, no es el de una intérprete, sino el de un icono. Es el legado de un rostro, una actitud y un sonido que definieron visual y espiritualmente una de las épocas más fértiles y revolucionarias del cine español. Fue la musa que ayudó a definir la estética almodovariana antes incluso de que ésta tuviera un nombre. Su verdadera y más profunda influencia, sin embargo, se proyecta sobre la música y la cultura en un sentido mucho más amplio. Para las generaciones posteriores de artistas, Alaska es una figura totémica. Artistas del indie, del pop electrónico y de la escena LGTBI más la mencionan constantemente, no solo como una referencia musical, sino como un modelo de conducta profesional y de libertad artística. Grupos como La Casa Azul, Miss Cafeína o incluso fenómenos pop como Rosalía, en sus inicios, han mostrado una clara influencia de la iconografía y el sonido que ella ayudó a crear. La mencionan como la pionera que demostró que se podía hacer pop comercial sin renunciar a la inteligencia, a la ironía y a la vanguardia. Su modelo de autogestión con Fangoria en los años 90 se convirtió en un manual de supervivencia para miles de bandas independientes. Les enseñó que el éxito no dependía de la aprobación de las grandes corporaciones, sino de la conexión directa con el público y de una fe inquebrantable en el propio proyecto. Más allá de la música, su influencia como icono de la libertad sexual y de la autoexpresión es incalculable. Fue una de las primeras figuras públicas en España en hablar sin tapujos, en jugar con la ambigüedad de género y en defender los derechos del colectivo LGTBI+, cuando hacerlo no era una estrategia de marketing, sino un acto de valentía que podía costarle su carrera. Para incontables jóvenes que se sentían diferentes o marginados, ella fue un faro de esperanza. Su himno, ¿A quién le importa?, trascendió las listas de éxitos para convertirse en el lema de varias generaciones en su lucha por la aceptación. Artistas y activistas queer de hoy. Desde los participantes de Drag Race España hasta cantantes como Samantha Hudson, la reivindican como la madre de todas ellas, la que derribó las puertas a patadas para que ellos pudieran desfilar. ¿Y cómo la recuerdan los fanáticos? El recuerdo es un verbo que implica pasado, y Alaska es una figura en eterno presente. Sus fanáticos no la recuerdan, la viven. Su base de seguidores es una de las más leales y heterogéneas que existen. Por un lado, está la generación que vivió la movida, para quienes ella es el símbolo de su juventud, la banda sonora de su liberación. Para ellos, es una figura casi sagrada, un pedazo de su propia historia.
Por otro lado, está la generación que la descubrió con la bola de cristal, que la ven como una especie de hermana mayor inteligente y transgresora que les enseñó a pensar. Y luego están los miles de jóvenes que se han enganchado a través de Fangoria, de su presencia en televisión o de su activismo. Para ellos, no es una vieja gloria, sino un icono de modernidad atemporal, una influencer original que lleva décadas creando tendencias. Para todos ellos, Alaska no es solo una artista, es una actitud ante la vida. Es la prueba de que se puede envejecer sin renunciar a la rebeldía, de que se puede ser comercial sin vender el alma y de que la mejor obra de arte que uno puede crear es uno mismo. Su legado es el de una arquitecta de la identidad, una mujer que se inventó a sí misma y, en el proceso, le dio a miles de personas el permiso para inventarse a sí mismas también. Desde el Big Bang de anarquía en un Madrid que se desperezaba de una dictadura, hasta su consolidación como una emperatriz indiscutible de la cultura popular española, el viaje de Olvido Gara es la crónica de una reinvención perpetua. Hemos seguido su rastro desde un nacimiento en el exilio mexicano hasta el epicentro de la movida, un terremoto del que ella no fue una simple réplica, sino la falla tectónica principal. La hemos visto nacer en el ruido de Caca Deluxe, conquistar un país con los himnos de Pegamoides y Dinarama, y reinar desde el trono catódico de la bola de cristal. Su vida es una lección magistral sobre cómo construir un ícono a partir de la diferencia. Hemos transitado por sus cimas de gloria, donde el aplauso era ensordecedor y los discos de platino empapelaban las paredes de su leyenda. Pero también nos hemos adentrado en sus tormentas, las batallas de egos que dinamitaron sus bandas, la frialdad de una industria que la dio por muerta y la travesía por un desierto de los 90 que habría enterrado a cualquier artista con menos convicción. Y en ese punto, donde muchos otros se convierten en ceniza, ella demostró su verdadera naturaleza, la del ave fénix. Su resurgimiento con Fangoria no fue un regreso, fue una reafirmación. Una declaración de principios que demostró que su trono no se lo habían regalado las modas, sino que lo había construido ella misma, ladrillo a ladrillo, con talento, trabajo y una voluntad de hierro. Entonces, llegados al final de este viaje, la pregunta que planteamos al principio exige una respuesta. ¿Fue Alaska una leyenda inmortal o una estrella fugaz? La pregunta casi ofende por su simplicidad. Las estrellas fugaces brillan con una intensidad cegadora para después desvanecerse en la oscuridad, dejando tras de sí apenas una estela de nostalgia. Alaska es todo lo contrario. Es un astro que genera su propia energía, un sol que ha aprendido a cambiar de color y de intensidad para no apagarse jamás. No es una reliquia de los 80 que se contempla con cariño, es una fuerza del presente, una voz activa que sigue marcando el pulso de la cultura contemporánea. La lección que nos deja Olvido Gara es la del poder de la coherencia en la contradicción. Cambió de piel, de sonido y de peinado 1000 veces, pero la esencia, el núcleo de su mensaje, permaneció inalterable. La defensa radical de la individualidad, la inteligencia como arma de seducción y la libertad como único mandamiento, nos enseñó que ser diferente no era un defecto, sino un superpoder. Su vida no es solo una colección de éxitos, es un manual de instrucciones sobre cómo navegar el caos de la fama sin vender tu alma. La historia de Alaska aún no ha terminado de escribirse. Su rastro, lejos de desvanecerse, sigue marcando el camino para nuevas generaciones de rebeldes y soñadores. Les agradecemos que nos hayan acompañado en este viaje. Sigan atentos a Rastro de Historia, porque hay muchas vidas extraordinarias esperando ser contadas, y aquí las leyendas nunca mueren.